llegar. Lo importante es el camino. Yo no busco la verdad, solo sé que hay un destino. Y eso que llevas en tu corazón. Todo sobre discapacidad. Hagamos valer nuestros derechos. Y eso que llevas. Bienvenidos a este octavo programa de Todo sobre Discapacidad. Estamos acá con un tema de la conexión, que se nos ha ido la conexión, por eso comenzamos en este horario. Vamos a hablar sobre la discriminación por discapacidad y presentamos al equipo que estamos casi completo, el equipo, los integrantes de este programa. Tenemos en la operación a Martín García. Tenemos en la co-conducción a mi amiga Yamila Méndez, que te hemos extrañado. ¿Cómo estás, Yamila? Hola, Nay, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Después de un gran desperfecto técnico que tuvimos con internet, estamos nuevamente ya con ustedes. Bien, también tenemos en la producción a Griselda Díaz y en la conducción, quien les habla, Anaí Pérez. Esta semana vamos a hablar sobre el tema de la discriminación por discapacidad. ¿Y recordás la consigna del día, Yamila? Bien, la consigna del día es: si alguna vez te sentiste discriminado y qué hiciste para revertir la situación. Bien, también tenemos vías de comunicación, tenemos Facebook, tenemos teléfono, tenemos celular, un montón de vías de comunicación para que puedas comentar lo que quieras, para que puedas responder a esta consigna o para decir lo que se te venga en gana, ¿no? Lo que se te antoje. Algún comentario acerca de esta temática, comentar alguna anécdota, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las vías de comunicación, Yamila? Bien, las vías de comunicación son las siguientes. Tenemos el Facebook, que es Todo sobre Discapacidad, el Twitter, @todosobrediscap, teléfono fijo es 431 45 98. Bien, y también tenemos los celulares, que son 156 82 37 15, y acá Martín nos va a decir el otro número de celular. También el 156 29 87 14. ¿Cómo estás, Anaí? Bien, Martín, acá estamos bastante fresquitos en este día. Ha bajado de forma importante la temperatura, así que estamos respirando un poquito de aire. ¿Cómo han pasado el año nuevo? Yamila, ¿cómo andas? Bien, muy bien, tranquila. En casa, en familia. Así que no, muy bien, muy bien. Bien, ¿y vos, Martín, cómo has recibido el año? Bien, también en familia, comiendo mucho, comiendo rico, con calor, pero bien. Gracias a Dios empezó bien el año. Bien, tenemos hoy a una entrevista que hicimos por Skype esta mañana. Ella se llama Karina Ferraris. Ella ha sido delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, más conocido como INADI. Estuvo en la delegación de Mendoza y nos habló acerca de la discriminación por discapacidad. Ella también es licenciada en Psicología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En el segundo bloque vamos a estar con una entrevista con ella. Y antes de comenzar, comenzar con este programa, yo quería decir la definición por el diccionario de lo que es discriminación. Y acá dice que en general significa una acción y efecto de separar o de distinguir una cosa de otra. Pero en términos de derecho significa hacer una referencia o un trato de inferioridad que es dado hacia una persona o un grupo de personas. Existen dos tipos de discriminación: la discriminación directa y la discriminación indirecta. La discriminación directa sería cuando una persona es tratada de manera menos favorable que otra
en una situación análoga por el motivo de la discapacidad. Y la discriminación indirecta se refiere a cuando no es una discriminación de forma consciente, sino que el efecto resulta desfavorable porque la persona con discapacidad se siente perjudicada. Bien, después de hacer estas aclaraciones, vamos a ir a un tema musical. El tema se llama Discriminación, es de Resistencia Suburbana, y luego seguimos con el segundo bloque. De paso le mandamos un beso, un abrazo a Federico Galdames, quien es nuestro compañero que se ha sumado a este programa. No ha podido venir, pero sí nos ha dejado una pequeña poesía que nos ha dedicado para este programa. ¡Ey! Portero de boliche, llegó Rastaman y te dice: wow, discriminación, wow, discriminación, wow, discriminación, wow, discriminación. Fin de semana vamos a salir, quiero libertad, me quiero divertir. Fin de semana vamos a salir, vamos a bailar a San Martín. So, vas a bailar a una discoteca, un par de mangos, muchas ganas de joder. La quita para la entrada, por la separas, y con lo que queda alguna birra tomarás. Pero haces la cola cuando a la puerta llegas, aparece un forro y no te deja entrar. Vos al forro le pedís explicación, el forro te contesta con muy mala educación. La casa se reserva el derecho de admisión, a mí no me cabe el verso, eso es discriminación. So, oh, discriminación, oh, discriminación, oh, discriminación, oh, discriminación. ¿Te acordás de la guerra de Malvinas? Ahí mandaban a todos, ahí no los elegían. ¿Te acordás de la guerra de Malvinas? Ahí mandaban a todos, ahí no nos elegían. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? ¡Qué confusión! Un hijo de Hitler pone fin a tu diversión con la más absurda discriminación. So, oh, discriminación, oh, discriminación, oh, discriminación, oh, discriminación. Vas a bailar a una discoteca con un par de mangos, muchas ganas de joder. La guita para la entrada, vos la separas, y con lo que queda alguna birra tomarás. Pero haces la cola cuando a la puerta llegas, aparece un forro y no te deja entrar. Vos al forro le pedís explicación, y el forro te contesta con muy mala educación. La casa se reserva el derecho de admisión, a mí no me cabe el verso, esa es discriminación. So, oh, discriminación, oh, discriminación, oh, discriminación, oh, discriminación. ¡Murga! Discriminación. ¿Te acordás de la guerra de Malvinas? Ahí mandaban a todos, ahí no los elegían. ¿Te acordás de la guerra de Malvinas? Ahí mandaban a todos, ahí no los elegían. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? ¡Qué confusión! Un hijo de Hitler pone fin a tu diversión con la más absurda discriminación. ¡Oh! Discriminación. ¡Oh! Discriminación. ¡Oh! Discriminación. ¡Oh! Discriminación. Fin de semana queremos salir, queremos libertad, no queremos divertir. Fin de semana vamos a bailar a San Martín. So, vas a bailar a una discoteca con un par de mangos, muchas ganas de joder. La quita para la entrada, vos la separas, y con lo que queda alguna birra tomarás. Pero haces la cola cuando a la puerta llegas, aparece un forro y no te deja entrar. Vos al forro le pedís explicación, y el forro te contesta con muy mala educación. La casa se reserva el derecho de admisión, a mí no me cabe el verso, eso es discriminación. Seguimos en el segundo bloque de Todo sobre Discapacidad. Estamos hablando acerca de la discriminación por discapacidad. Estamos a punto de transmitir la entrevista que tuvimos con Karina Ferraris, pero antes de la entrevista con Karina Ferraris yo quería agregar que en el mundo
existen más de 500 millones de personas que tienen algún impedimento físico, mental o sensorial, y alrededor del 80% de estas personas viven en los países en desarrollo. Las vías de comunicación, ¿las recuerda Yamila Méndez? A ver, ¿cuáles son las vías de comunicación, Yamila? Como no, las vías de comunicación son, tenemos el Facebook, que es Todo sobre Discapacidad, Twitter, @Todo sobre Discap, teléfonos 4 31 45 98. Bueno, y también tenemos acá la poesía de nuestro amigo Federico, que él nos ha dejado algo escrito ya que no ha podido venir. Le mandamos un saludo y esperamos que pronto pueda estar con nosotros, que nos podamos de una vez por todas sacar una foto todo el equipo completo. Les recordamos que el tema a tratar es la discriminación por discapacidad, y ahí va el pequeño aporte que ha hecho Federico para nuestro programa. Discriminar. Fácil. Evitar para quien no quiere herir. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Tú te crees más persona que yo? ¿Eso por qué? Por tu ropa y perfume caro. Tú miras mi ropa, mi rostro moreno, mi forma de hablar, y te sientes con derecho de creerte más persona solo por haber crecido allí, sin necesidad. Discriminación y racismo es igual. Tú respiras el mismo aire y eres tan o más estúpido que yo. Mis manos están sucias y heridas por la pala y por mi trabajo duro. El sol me mira y es testigo de las largas horas que pesan en mi cuerpo. Llegando a la noche y tú continúas aquí cuando soy más humano que tú. Yo no veo color ni raza. Yo vivo y dejo vivir. Tengo mi familia, mis amigos y me quieren y respetan. Solo eso me basta. Soy pobre y feliz. Federico Galdames. Muchas gracias a Federico por esta poesía que nos ha enviado. Y ahora vamos con la entrevista que hicimos a Karina Ferraris. Ella ha sido delegada de INADI en la provincia de Mendoza, y también ella es licenciada en Psicología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Escuchemos la entrevista de Karina. Nosotros teníamos acá, te habíamos convocado porque habías sido delegada de INADI, y como el tema que vamos a tratar es sobre la discriminación de las personas con discapacidad, bueno, la pregunta primera era: ¿qué significa para vos discriminación? En general, una situación de discriminación siempre viene de la mano de la imposibilidad de acceder a la salud, a la educación, al trabajo, al esparcimiento, y es una de las formas de abuso de poder. ¿Y por qué crees que la gente discrimina? Parece que, primero que nada, hay que reconocer que ante una situación de discriminación, en el fondo lo que hay es miedo a vincularse con personas diferentes, y que ese miedo actúa como barrera, como resistencia, como mecanismo de defensa, pero el problema mayor está no en el temor, sino en cuando el temor lleva de la mano una situación de, insisto, de abuso de poder, ¿no? Porque desconocer algo, no saber cómo hacer algo, puede ser un aliciente para investigar, para contactarse, pero la discriminación que trae de la mano es que ese temor a lo diferente lo que te lleva es a anular. Y aquí me parece que está el punto más firme de la discriminación, que es la búsqueda de la anulación de la alteridad. No solo se trata de que el otro no acceda, sino que se trata de que el otro no exista. Y durante el tiempo que estuviste trabajando en INADI, ¿cuáles serían los casos más frecuentes de discriminación por discapacidad? Mira,
situación más frecuente tiene que ver con la accesibilidad. Cuando hablo de accesibilidad no es solamente la accesibilidad edilicia, es decir, no es solamente la posibilidad de trasladarme o la accesibilidad que tiene que ver con poder circular libremente, sino la accesibilidad a todos los derechos, ¿no? Acceder a la educación, acceder al trabajo, acceder al esparcimiento. Por ejemplo, en Mendoza se da una particularidad y es que allá por los años 90 se sanciona una ley nacional que era la 21901 que permitía el acceso a la cobertura del 100% de lo que la ley define como habilitación y rehabilitación. Entonces esa 24901 lo que garantiza es que las personas con discapacidad puedan tener derecho a acceder a través de sus obras sociales a la cobertura del 100% de sus necesidades en temas de rehabilitación, habilitación, acceso a la salud, acceso al esparcimiento y demás. Mendoza era una de las provincias que no había adherido a esta ley. Entonces se daba una fuerte situación de discriminación y era que las personas que tenían una obra social nacional accedían a un número de prestaciones en términos de salud que las personas que tenían una obra social local no podían acceder. ¿Por qué? Porque la provincia no había adherido a esa ley. Entonces, cuando yo estaba a cargo del INADI, teníamos un espacio de participación de la sociedad que tenía que ver con la construcción de foros temáticos, y uno de los foros era el foro de los derechos de las personas con discapacidad. Y con quienes integrábamos ese foro, nos presentamos en la legislatura el 3 de diciembre del año 2007, precisamente solicitando a la legislatura local que adhiriera a la ley 24901 porque eso nos permitía avanzar como provincia en equiparar el acceso a todas las personas y insisto, esto era una fuerte situación de vulneración de derechos que traía de la mano una situación de discriminación, porque en una misma provincia quienes tenían una determinada obra social accedían a prestaciones y coberturas que quienes tenían otra obra social no lo tenían. En este foro se fueron sumando un montón de personas, yo luego renuncié al INADI, pero sin embargo esa lucha, que fue la lucha por la ley 24901, siguió creciendo, ¿no? Y siguió creciendo porque un montón de mamás, familiares y personas con discapacidad pusieron como objetivo principal, en términos de Mendoza, que las personas con discapacidad vieran esa ley. Y bueno, finalmente la organización vence al tiempo y no solo venció al tiempo, sino que también venció a quienes sostenían que Mendoza no podía adherir a esa ley porque si no la obra social más grande, que es la de empleo público, se iba a desfinanciar, una cosa falsa porque a lo largo y ancho del país todas las obras sociales, todas las provincias dan cobertura, entonces era más una situación de ineficiencia por parte de la obra social que otra cosa, ¿cierto? Cómo una provincia se va a permitir o dar el lujo de no adherir a una ley nacional que avanza firmemente en la integración, en la inclusión particularmente de lo que es cobertura social. Y bueno, finalmente creo que esta presión ejercida por la comunidad en su conjunto, porque si bien las personas con discapacidad, las mamás particularmente, se movilizaron muchísimos familiares, fueron como motorcitos de esto, creo que el conjunto de la sociedad avanzó. Así que ahí había una clara situación de discriminación, ¿no? Que estando en el INADI recibíamos. Otra, y que creo que lamentablemente aún perdura, tiene que ver con la inclusión en las escuelas. O sea, tenemos muchísimas dificultades para que las personas con discapacidad tengan el acceso al derecho, a un derecho humano como es la educación, considerando las necesidades especiales que cada una de las personas con discapacidad tiene que tener. Y en esto me refiero no solo a que tiene que haber un banco disponible, banco en términos de vacante disponible para la persona con discapacidad, sino que tiene que haber
un acompañamiento por parte de la escuela para que esa persona con discapacidad pueda incluirse en la educación. En algunos casos tendrá que ver con intérprete de lengua de señas, en otros casos tendrá que ver con reformas de edilicias, en otros casos tendrá que ver con acompañantes, docentes, auxiliares y demás, pero hoy en concreto la educación en Mendoza no es inclusiva, ¿no? Hay muchas dificultades para que tanto las obras sociales como la Dirección General de Escuela acompañe, esté a la altura de las necesidades que las personas con discapacidad hoy tienen para poder avanzar en sus estudios, ¿cierto? Y bueno, ni hablar de que hay, por ejemplo, las personas sordas tienen muchas dificultades en ser incorporadas en escuelas secundarias, digamos, pueden terminar la primaria, pero en las escuelas secundarias se les hace muy cuesta arriba, hay lugares donde ni siquiera hay intérprete de lengua de señas para que puedan acompañar esos procesos. Por eso insisto que la discapacidad debe ser pensada como una cuestión funcional, es decir, qué posibilidades tenemos las personas de funcionar dentro de una sociedad. Y entonces, si yo lo pongo en ese lugar de funcionalidad, lo saco de la carga de si la persona es sorda o si la persona tiene alguna discapacidad motriz o si la persona tiene alguna discapacidad mental. No tiene que ver con lo que la persona está faltando, por decirlo de alguna manera, sino con la incapacidad de la sociedad de construir los puentes necesarios para que las personas puedan desarrollarse plenamente en esa sociedad. Es decir, una persona con discapacidad motriz y que está en silla de ruedas seguramente siga su vida en esa silla de ruedas. El problema no es de esa persona, el problema es de los edificios que no tienen construidas las rampas necesarias para que esa persona, con independencia y con autonomía, pueda circular libremente por esos edificios. Y ahí me parece entonces que está como las otras dos patitas de lo que creo que hay que impulsar en discapacidad. Hablábamos de accesibilidad y las otras dos son independencia y autonomía. Tenemos que construir espacios, instituciones y lugares, tanto físicos como sociales, que permitan que las personas con discapacidad se muevan con independencia y con autonomía. Es decir, no alcanza con el voluntarismo de una persona que levanta la otra upa para subirla por una escalera. Digamos. Lo que hay que tener son las rampas necesarias, los ascensores necesarios, las guías necesarias para que una persona con discapacidad visual pueda movilizarse de un edificio y demás. Entonces, creo que ese es el salto que tenemos que dar respecto de la comprensión de la temática de la discapacidad como una dimensión funcional y que además todas las personas podemos llegar a tener algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Ya sea transitoria, momentánea o definitiva, pero supongamos una persona que tiene un pequeño accidente y se fractura una pierna y tiene que utilizar algún tipo de muletas, bueno, su funcionalidad en esta sociedad se ve limitada porque esa sociedad no construye los puentes necesarios para que las personas puedan movilizarse. Y esto se va agravando, por supuesto, con las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Y creo que hay una discriminación sumamente invisibilizada y hasta diría que es naturalizada, que es la del lenguaje, ¿no? Muchas veces se habla de niños especiales, de personas con capacidades diferentes, todas esas formas que en definitiva son eufemismos que esconden que las personas con discapacidad, primero que nada, son sujetos de derecho y segundo, que tienen una discapacidad, por lo tanto requieren de adecuaciones especiales por parte de la sociedad, las instituciones y aquí pongo la principal responsabilidad en el Estado para que las personas con discapacidad tengan accesibilidad con independencia y con autonomía. Estábamos leyendo acerca de la discapacidad, de la discriminación por discapacidad, y había leído un término que no me quedó muy claro, que es la discriminación positiva. No entendí bien si esto se refiere a que puede ser favorable a las personas con discapacidad o desfavorable.
El día que nací me quisieron sacrificar. Me quisieron ahogar en un balde, pero pude zafar. Corriendo por la calle me enredaba en mi cordón umbilical. Viviendo como un perro, comiendo la basura de un bar. Y me dijeron, baila, baila, sin parar. Tu vida es una historia triste. Baila, baila, sin parar. Te tienes que reír. Yo bailo y bailo sin parar. Mi vida es una historia triste. Bailo y bailo sin parar. Me tengo que reír. Nunca tuve novia y nunca la voy a tener. Es que nadie quiere un jorobadito, no, nadie lo puede querer. Uy, a las mujeres cuando yo las traté de tocar, me negaron mi cariño, me llevaron a placer de ser cruel. Y me dijeron, baila, baila, sin parar. Tu vida es una historia triste. Baila y baila sin parar. Te tienes que reír. Por eso bailo y bailo sin parar. Mi vida es una historia triste. Y yo bailo y bailo sin parar. Me tengo que reír. Seguimos en el tercer bloque de Todo sobre Discapacidad. Recién habíamos escuchado una pregunta que nos había quedado picando, que era acerca de la discriminación positiva. ¿Qué significa la discriminación positiva? Y esto es lo que nos contestó Karina Ferraris. Es un término controvertido, ¿sí? Porque este concepto de discriminación positiva apareció como una forma de instalar en la agenda política, en el debate público, aquellas situaciones de discriminación que requerían de lo que después la Constitución va a definir como acciones afirmativas. ¿Qué es esto? Es aquellas políticas que son necesarias para, reconociendo la discriminación, reconociendo la desigualdad, pongan en por lo menos el mismo puerto de salida a todas las personas. Un ejemplo muy claro de las acciones afirmativas que establece la Constitución es la ley de cupos. Lo que fue la ley de cupos en términos de el 30% para que las mujeres aparezcan en las listas en los procesos electorales, pero también las leyes de cupos para que el Estado garantice el acceso a las personas con discapacidad en el empleo público. Entonces, el concepto de discriminación positiva era como, bueno, reconoce la discriminación, pero de manera positiva establece leyes que avancen. No es muy feliz, a mi entender, no estaría bueno. Creo que hay que dejar la discriminación con toda la carga negativa que tiene, con todo el abuso de poder que implica, con la violación de derechos que implica, y en todo caso aquellas acciones que hacemos para superar las desigualdades tienen que tener otro concepto que creo que es correcto lo que hace la Constitución, las define como acciones afirmativas. Y a tal punto la Constitución reconoce que hay personas que por su condición parten de una base desigual, que la propia Constitución establece estas acciones y define los colectivos que son víctimas de estas desigualdades. Por lo tanto, nuestra Constitución Nacional, que es la madre fundante y la que va a guiar toda
personas con discapacidad. ¿Qué quiero decir con esto? La Argentina ha sido el primer país que incorporó fuerza de ley nacional la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es la legislación más avanzada del mundo y en nuestro caso es ley nacional. Sin embargo, ese paradigma de inclusión y ese avance legislativo y normativo no va de la mano de las mejoras en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Y aquí me parece que es donde se enfrenta a qué hacemos. Y justamente porque todavía convive con este nuevo paradigma propuesto por la Convención, por la Ley Nacional de Salud y demás, convive ese paradigma que sitúa a las personas como sujeto de derecho con prácticas, instituciones, profesionales, que todavía siguen pensando de manera tutelar, ¿no? A las personas con discapacidad. Entonces, creo que ahí viene el otro desafío y retomo el concepto de acciones afirmativas. Creo que hay que seguir pensando en las acciones afirmativas que nos permitan que las personas con discapacidad en su vida cotidiana usen de todo lo que tanto la Constitución como la Convención Internacional por el Derecho a las Personas con Discapacidad velan que se logre. Y aquí vuelvo a poner el punto inicial, que es el Estado tiene responsabilidades que son ineludibles. Si el Estado no garantiza el acceso a los derechos, es muy difícil combatir la discriminación. Porque una de las mejores maneras para combatir la discriminación es tejer puentes. Y eso es responsabilidad del Estado. Cuando vos estuviste como delegada en la INADI y recibías denuncias, ¿qué hacías a partir de que recibías la denuncia? ¿Cuáles eran los pasos? Cada caso requiere un análisis particular y pormenorizado de las condiciones, pero en líneas generales lo primero que uno busca es tratar de resolver esa situación de discriminación lo antes posible. Por lo tanto, durante mi gestión yo he tenido una política de fuerte resolución rápida de conflictos, ¿no? Y si una persona no tenía un banco en una escuela, resolver que ingrese a esa escuela. Es decir, eso era mucho más útil que tramitar un dictamen donde después de 2 años la persona recibiera un papel escrito donde le decía que el INADI confirmaba que había una situación de discriminación, digamos. Eso es pequeño, muy pequeñito mecanismo. El mayor mecanismo que tenemos que poner en práctica y que lo hicimos era ese, digamos, intervenir rápidamente para resolver esas situaciones concretas. Claro, esto se puede cuando el hecho estaba ocurriendo, cuando estaba sucediendo. Si ya había pasado, bueno, es decir, por eso insisto en que cada situación requiere de una intervención. Pero, por ejemplo, recuerdo una escuela en San Rafael que había una niña que usaba muletas y estaba por quedarse libre, porque claro, la mamá no la mandaba siempre a la escuela porque el uso de ella estaba en el primer piso. Entonces, eso era invitar a la directora de la escuela y decirle, señora, por favor, traslade el uso al uso de abajo. Bien, es un ejemplo muy sencillo de una manera de gestionar el Estado, entendiéndose, ¿no? Resolviendo los problemas y no demorando, haciendo papeles, sino un Estado eficiente que realmente se ponga a pensar cada una de las situaciones de la mano de las necesidades concretas que nos presentaban las personas que tenían y recurrían al INADI. De la mano de eso teníamos un espacio de participación que era el Foro por los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde no solamente pensábamos qué cosas necesitábamos, es decir, no solo era un espacio de diagnóstico, sino que también era un espacio de propuesta y de capacitación. Porque a partir del Foro de los Derechos de las Personas con Discapacidad hicimos uso de lengua de señas para todos y todas, hicimos 3 años seguidos, donde todas las personas podían de manera gratuita y en el colegio normal frente a la plaza hacer el curso, lo cual permitía extender ese conocimiento al conjunto de la sociedad civil. Hicimos capacitaciones que tienen que ver con lenguaje no sexista, lenguaje no discriminatorio y específicamente el tema de discapacidad. Hicimos capacitaciones que tenían que ver con los derechos, promovimos derechos. Cuando llegué al INADI, el derecho de las personas con discapacidad a utilizar
usar el sistema de transporte de manera gratuita era totalmente restrictivo. Primero porque las personas no lo conocían y segundo porque las empresas le esquivaban a garantizar ese derecho. Bueno, hicimos intervenciones urbanas, una suelta de globos, fuimos a la terminal, conversamos con todas las empresas en la terminal de micro y a partir de ahí eso empezó como a funcionar mucho mejor. Hicimos un puente con la CNRT, que es la Comisión de Regulación del Transporte, que es la que en definitiva tenía que garantizar eso y tenía que intervenir. Es decir, buscamos que el foro no solamente, que el INADI no solamente sea un lugar donde recibir una denuncia, que eso es una mínima parte, sino que el INADI tuviera propuestas y políticas activas de intervención y de vinculación con la sociedad civil y las necesidades de las personas. Eso implica una concepción de la gestión pública que es muy distinta a la que lamentablemente vemos, ¿cierto? En general, lo que venimos observando es, por un lado, una modalidad de clientelismo político, por otro lado, el papelerío, burocratizar las cosas para en definitiva no hacer, o hacer la vista gorda a situaciones de discriminación que hoy perduran, pero claro, como es justamente el Estado el principal actor en la situación de discriminación y como hay connivencia política porque son del mismo partido político, no se animan a denunciarlo. Bueno, eso también tiene que ser refutado. No solamente el clientelismo político, sino los funcionarios y las funcionarias que hacen la vista gorda a situaciones de discriminación porque no se animan a ir y meterse donde hay que meterse. La situación de discriminación es abuso de poder y muchas veces es el propio Estado el que lleva adelante esas prácticas discriminatorias. Por eso hay que tener las cosas muy claras e intervenir, aunque sea el propio Estado el que tiene que cambiar las cosas. Para eso debe estar el plan y así se funcionó durante la gestión. Y Karina, ¿recordás algún caso grave que te haya mantenido preocupada? ¿Algo que te haya impactado más que otros casos? Con sinceridad, cada caso es impacta, cada caso es grave, es decir, trabajar estando así como en la línea de frente, digamos, ¿no? En el frontline, en la línea de batalla, lo que es la vulneración de derechos es difícil, muy difícil, por eso insisto con generar espacios de construcción colectiva, por eso insisto en buscar a la sociedad civil como una forma de gestionar el Estado, porque hay que apoyarse y además para que eso sirva de algo. Digamos, mirá, nosotros hicimos en el año 2007 el pedido a la legislatura para que adhiriera a la ley. Ahora, eso sin apoyo popular no hubiera resultado, tuvo ese apoyo. Entonces, este de alguna manera te diría que hasta un mecanismo de defensa, ¿no? De generar espacios de participación para que las cosas sigan y queden haciendo ahí como ruta y camino. Y sí hubo situaciones, muchas situaciones donde, bueno, quienes somos sensibles con estos temas, sí, también lloramos y también nos da bronca y también nos enojamos y bueno, poner el cuerpo, poner el corazón y a veces hasta el estómago, ¿no? Muchas situaciones de que la propia obra social era la que estaba violando el derecho, es decir, la propia obra social impulsada por el Estado era la que violaba el derecho a una persona a acceder a un determinado tratamiento, ¿no? Situaciones como, no sé, una empresa de micros que a la persona que acompañaba a la persona con discapacidad no le daba vianda, digo, cosas que realmente una las cuenta y dice, no, es increíble, bueno, no han sido reales, esto nos pasó y esto pasa. Eso creo que es necesario concebir la intervención desde este lugar, ¿no? Primero que nada la resolución rápida del conflicto, intervenir ahí. Escuelas que no abrían las puertas para las personas con discapacidad, escuelas que abrían las puertas para las personas con discapacidad, pero que las tenían abandonadas como si fueran muebles, ¿no? El viejo concepto de integración. Me meto en el aula
idea, ¿no? Eso también. Y bueno, y creo que hay una situación muy compleja que no se resuelve, que tiene que ver con el acceso al trabajo, ¿no? Venciendo las barreras para inscribirse en la escuela, venciendo las barreras para acceder a la salud, pasan los años y después posibilidades laborales son muy pocas. Esto es fuerte también. Bien. Y en el caso de que alguien sufra una discriminación, ¿a dónde tendría que dirigirse? ¿Cómo sería el procedimiento para...? Bueno, primero que nada, no quedarse callada. La persona tiene que ponerle voz al problema, ¿no? Creo que el silencio es la peor opción y que además la discriminación solo se combate si se puede denunciar, si se puede buscar soluciones, si se puede buscar alternativas. Así que creo que ese camino es un camino absolutamente necesario. Pero también hay otro camino que es este que ustedes están recorriendo, que es el de juntarse. Ni silencio ni soledad. Poner voces y poner voces colectivas. Juntarse con otras personas, ponerle palabras a lo que nos pasa y encaminar de manera colectiva las soluciones necesarias para que eso se transforme. Eso me parece que es sumamente importante. Ni silencio ni soledad. Voces colectivas. Bien. Bueno, creo que ha sido muy completa tu explicación, tu aclaración. Te agradecemos muchísimo por la comunicación. Sabemos que estás de vacaciones disfrutando. Te interrumpimos un ratito en tus vacaciones. Muchísimas gracias y que tengas un muy buen comienzo de año. Gracias, igualmente, un beso enorme, ha sido una alegría que me convoquen, así que bueno, a disposición para lo que se necesite. Recuerden que tenemos nuestra cátedra que es de diversidad, inclusión y perspectiva de género, que bueno, ese también es un bastión en la academia para luchar por los derechos de las personas. Hoy desperté con
Seguimos en el cuarto bloque y último bloque de Todo sobre Discapacidad. Estuvimos escuchando a la licenciada Karina Ferraris, que nos estuvo hablando acerca de la discriminación por discapacidad. El tema que escuchamos anteriormente era de Caramelo Santos, se llama Hoy, y este tema hablaba un poco acerca de lo que nosotros queremos transmitir con respecto al tema de la discriminación, que más allá de que exista un comportamiento que no esperamos de parte de algunas personas, también muchas veces depende de nosotros, de la actitud que nosotros tengamos, de la seguridad en nosotros mismos que tengamos para hacer todas las cosas que nos tocan hacer en la vida cotidiana. Antes de la columna con Martín, que siempre tenemos la columna de las personalidades, esta vez va a ser una cosa un poquito diferente. No se va a tratar de una persona con discapacidad, sino de una persona que cambió, que fue un antes y un después, ¿no? Y que realizó un gran aporte para las personas con discapacidad motriz. Bien, el tema que estábamos tratando de la consigna era... Perdón, le pegué acá a la Yamila. El tema que estábamos tratando del tema de la semana es si alguna vez te discriminaron. Y bueno, yo quería preguntarles acá a mis compañeros, no sé a quién preguntarle primero, Yamila, si alguna vez te discriminaron y qué hiciste al respecto. No, yo creo que, a ver, si bien nosotros siempre estamos como ahí expectantes a ver cómo es la sociedad, yo creo que en base a eso, la sociedad siempre lo hemos dicho, que hay mucho para mejorar, que hay más, hace falta crear un poco más de conciencia, hace falta generar lucha, pero en base a la discriminación, yo creo que en eso algo hemos avanzado. Yo no lo niego, sí he sufrido algún tipo de discriminación respecto de algún colectivo. Por ahí me dice, no te llevo, ¿y por qué no me llevas? Y porque no te llevo. Bueno, listo, ningún problema. De hecho, la denuncia correspondiente a Vías y Transportes he recibido, gracias a Dios, buenas respuestas. Pero en cuanto a eso, yo creo que hemos crecido y la sociedad nos corresponde como tal. Respecto a esto, Yamila, que contabas de que tuviste que realizar la denuncia, a mí también me pareció algo similar con dos taxis que estaban en la parada de taxis y no me quisieron llevar porque no querían subir la silla, ponían la excusa de que no tenían espacio en el baúl, etcétera, etcétera. Y yo también fui a hacer la denuncia, llamé justamente a INADI y llamé al número 0800 999 143 745. Este es el número al que pueden llamar por si alguna situación incómoda de discriminación hayan sufrido o estén sufriendo algún impedimento por ingresar a alguna escuela o alguna institución pública. Pueden llamar a este teléfono y hacer la denuncia correspondiente. Tenés que hacer una nota explicando cuál fue la situación de discriminación y ahí, como contaba Karina, hacen distintos procedimientos de acuerdo con la situación que ha tocado. Martín, ¿tenías algún comentario acerca de esto de la discriminación? ¿Te ha tocado vivir algún tipo de discriminación? Bueno, a mí afortunadamente pocos son los episodios de discriminación que me han tocado. También con taxis que no me quieren llevar la silla o de repente que no me quieren ayudar ni a subir ni a bajar. Pero bueno, yo pienso que la peor discriminación de todas es la propia, la de no salir porque decir me van a mirar o me van a preguntar qué tengo o no me van a dejar entrar o cosas por el estilo. Yo pienso que como nos va a decir Fito más adelante, es solo una cuestión de actitud. Si
si uno se predispone a que lo discriminen, lo van a discriminar. Si uno va con una actitud positiva, no creo que se encuentre con discriminación en el camino. Exactamente, el comportamiento que tengamos nosotros hacia los demás influye mucho en cómo van a recibir nuestra presencia. Y yo creo que es verdad lo que dice Yamila, que últimamente la gente tiene más abierta la mente, por así decirlo, y que ya no tiene este prejuicio de no permitirte el ingreso o de hacerte preguntas incómodas y demás, sino como que lo toman con más naturalidad y eso es bueno. Yo creo que hay un avance en este sentido, que si bien no hay digamos, no es que se ha erradicado totalmente la discriminación, pero hay menos que antes y bueno, eso es lo que veo yo que es algo bastante, que veo a la gente, digamos, sin discapacidad, cómo reacciona frente a la presencia de alguien diferente, como decía Karina, de reconocer a otro diferente y ese no querer ver algo diferente le genera miedo y rechazo muchas veces. No sé qué otra cosa quería agregar acerca de la discriminación. Creo que todos en algún momento hemos sido discriminados. Yo creo que más allá de que hayan sido situaciones aisladas, como dice Martín, no es que todos los días, en todo momento nos hayamos sentido discriminados, pero siempre en alguna situación, en algún momento inesperado, te resulta algo muy, muy incómodo que uno realmente, a mí me sorprende, ¿no? Y me cae como un balde de agua fría. No sé qué decir porque no estoy preparada a semejante trato, a semejante rechazo. A mí muchas veces me han dicho no podés entrar, o a espectáculos que son públicos me han dicho bueno, vos podés entrar pero tu acompañante no, cuando es lógico que en el certificado de discapacidad mismo lo dice, que yo no puedo, o sea que yo debo ingresar con un acompañante porque necesito que me asista, que me ayude. Y bueno, muchas veces las personas que están en la puerta de los recitales, de los espectáculos culturales, no entienden esto y hacen caso omiso de esta ley, que es una realidad, y bueno, pretenden sobrepasar la ley, sobrepasar un derecho e imponer algo que realmente es injusto. Y bueno, con este tema de los transportes, que es frecuente en las personas que nos movilizamos en silla de ruedas, que genera toda una molestia de tener que levantar la silla, plegarla, etcétera, etcétera. Y bueno, quizás por no querer tomarse el trabajo de hacerlo, te dicen directamente que no. Pero bueno, esto tampoco se puede dejar pasar, ¿no? Yo creo que hay que ir y hacer el reclamo correspondiente, aunque uno le cueste, aunque uno tenga que disponer de tiempo, esfuerzo y demás, pero si no nos juntamos y reclamamos por lo que nos corresponde, las cosas van a seguir siendo así y van a seguir cometiéndose injusticias de este tipo. Así que bueno, yo les aconsejo que si tienen alguna situación de este tipo, que no olviden y que no duden en decirlo, en denunciarlo. Ahora sí, vamos con la columna de Martín, que ya se nos está terminando el programa. Martín, ¿qué tenías preparado para hoy? Que sabemos que es algo especial, ¿no? Es algo diferente a lo que lo que venimos haciendo, porque no vamos a hablar de una persona en particular, sino de un invento que nos ayudó mucho a muchas personas, para que la redundancia, incluyéndome. Vamos a hablar sobre la silla de ruedas. La primera silla de ruedas fue inventada, ustedes no lo creen, para el rey Felipe II de España en el año de 1596. La primera patente de silla de ruedas data del año 1869. Después se inventó que, perdón, esta primera silla de ruedas era una silla de ruedas
fumando en las dos ruedas traseras, y después con el tiempo fueron apareciendo sillas de ruedas más modernas y más sillas de ruedas con 3 ruedas. Después apareció la silla eléctrica, o sea, la silla a motor eléctrico, perdón, pero la silla eléctrica es otra cosa. Que ella se inventó en 1924. Después la silla de ruedas, tal cual la conocemos hoy, fue inventada por el señor Harry James para un amigo, que juntos formaron la compañía Evans y Jenkins, que hicieron un monopolio de lo que tenía la silla de ruedas hasta los años 60. Y bueno, yo creo que en este caso Anaí y yo tenemos mucho que agradecerle al señor Jenkins, y justamente me pareció oportuno hablar sobre esto, porque la silla de ruedas es una gran herramienta para hacernos visibles, para que nos podamos mover y puedan saber que somos parte del mundo también. Entonces me pareció que era importante hablar sobre esto. Y una cosita más que tenía yo que decir sobre la discriminación, me ha pasado un par de veces que personas me han dicho cosas de mala manera, como por ejemplo, vos te crees que por estar donde estás te vamos a dar favoritismo, y después se han dado cuenta de que yo no buscaba que me favorecieran, y me he tenido que pedir hasta perdón. Así que yo lo que les aconsejo es que hagan como los caballos de botelleros, le pongan antifaces y no miren hacia los costados, sino que miren para adelante y le pongan ganas, que todo les va a salir. Bien, muy interesante esto de las sillas de ruedas, y es verdad, Martín, al menos vos y yo tenemos mucho que agradecer a la invención de este gran instrumento de movilidad que tenemos y que disfrutamos muchas personas hoy en día. Se nos está yendo el programa y bueno, ha sido un gusto haber comentado con ustedes acerca de este tema que quizás puede dar para otro programa más, el tema de la discriminación. Agradecemos a la entrevistada y cerramos con el tema de Fito Páez, lo estaba anunciando ya Martín, se llama Es solo una cuestión de actitud, y justamente este es el mensaje que le enviamos a la gente, a las personas con discapacidad. En primer lugar, que la actitud viene por uno mismo y por tenerse confianza y por querer lograr todo lo que uno se propone a pesar de los impedimentos que pueda uno llegar a tener. Así que muchas gracias y nos encontramos el próximo viernes a partir de las 20 horas. Es solo una cuestión de actitud. Si lo cuentas no se cumple el deseo. Es solo una cuestión de actitud. Caballero, me podría dar fuego. Es solo una cuestión de actitud. Atreverse a desplazarse en el tiempo. Es solo una cuestión de actitud. Entender lo que está escrito en el viento. Es solo una cuestión de actitud. Ir con taco, aguja en pista de hielo. Es solo una cuestión de
dejarse más de todo, por cierto. Es una cuestión de actitud, atreverse a atravesar el desierto. Hay un pozo profundo en la esquina del sol. Si caes la vida te muele a palos. Tengo rabia que todo se pase y adiós. Mi pelea es por estar a tu lado. Cuando vos decidís elegir la razón, yo prefiero siempre un poco de caos. Soy tu rey, soy tu perro, soy tu esclavo y soy tu amor. Soy tu espejo mirando el otro lado. Es una cuestión de actitud, reírse del fracaso y del loro. Es solo una cuestión de actitud, no tener nada y tenerlo todo. Es solo una cuestión de actitud. Y nunca nadie sabe nunca nada para colmo. Es solo una cuestión de actitud. Nena, espada, capa, torero y toro. Hay un pozo profundo en la esquina del sol. Si caes la vida te muele a palos. Tengo rabia que todo se pase y adiós. Mi pelea es por estar a tu lado. Cuando vos decidís elegir la razón, yo prefiero siempre un poco de caos. Soy tu rey, soy tu perro, soy tu esclavo y soy tu amor. Soy tu espejo mirando el otro lado. Es solo una cuestión de actitud, reírse del fracaso y del loro. Es solo una cuestión de actitud, no tener nada y tenerlo todo. Es solo una cuestión de actitud, y nunca nadie sabe nunca nada para colmo. Es solo una cuestión de actitud. Espada, capa, torero y toro. Es solo una cuestión de actitud. 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 Come on. Es solo una cuestión de actitud. Todo sobre discapacidad. Todos los viernes a partir de las 20 horas. Escuchanos en www.ustream.tv en el canal Radio Discapacidad. Todo sobre discapacidad. Donde corre el agua, donde sopla el viento.